Educación Cristiana, encontrando tesoros en las profundidades de la palabra. Bueno, muy bien. ¿Estamos todos situados entonces ahora sí? ¿Estamos situados? Estamos situados. Vamos a ver la tercera sección, que es la sección de la justicia impartida o la santificación. Qué hermoso que en el capítulo, los primeros capítulos, aunque Pablo dice hay carencia de justicia, capítulo 1, versículo 18 al 3:20, 1:18 al 3:20, dice: la condición universal del hombre es que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están lejos de la gloria de Dios. Todos merecen la muerte. Porque también Pablo nos dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. De manera que Pablo demuestra, olvidémonos que nos vamos a salvar siendo buenos, olvidémonos de eso. Olvidémonos que nos vamos a salvar siendo buenos, que la mayoría es lo más profundo que tenemos en el corazón. Todos tenemos una convicción de que siendo buenos, Dios también va a ser bueno con nosotros. Es lo que hemos quizás abrazado por la religión, que esto se trata de ser bueno. Y entonces normalmente el que se sabe a sí mismo malo, se siente descalificado. Y es un poco la lucha que se enfrenta en la vida cristiana. El sabernos a veces, el saber nuestros errores, el saber nuestros pecados, y entonces nos descalificamos. Y lo más grave de descalificarnos es que también nos sentimos entonces apartados de Dios. Y muy bien, eso funciona para la religión, pero no es lo que el Señor vino a proponernos. El Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y dijimos que fue lo que Pablo viene a hablarnos en Romanos, viene a hablarnos de lo que son realmente las buenas noticias, porque también dijimos que lo que estaba sucediendo es que vinieron gente a tratar, es lo que sucede en Gálatas, vino gente a tratar de desviarlos del Evangelio. Y por eso en Gálatas encontramos un gran regaño para los Gálatas por desviarse del verdadero evangelio. Pero aquí Pablo está tratando de explicarle a los romanos lo que es el verdadero evangelio, las raíces del evangelio. Cuando Pablo demuestra que ninguno por sus obras, por sus propios méritos, tratando de ser bueno, puede alcanzar la justicia, es decir, puede alcanzar la comunión con Dios, entonces la pregunta es, como dijo el famoso personaje aquel de la televisión mexicana, ¿quién podrá ayudarnos? Entonces Pablo nos va a explicar ahora cómo tenemos la ayuda. Y por eso del 3:21 al 5:21 encontramos el gran tema del evangelio que se llama la justificación por la fe. La justificación por la fe. Capítulo 3, solamente vamos a recordar algunos versículos. Dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Romanos 3:22, la justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, la gracia de Dios, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Cristo Jesús. Hablamos de la justicia imputada y Pablo demuestra allí que realmente la justicia, aún para Abraham, fue aplicada por la fe. La justicia, los judíos dijeron, la justicia es por guardar la ley, y Pablo les demuestra que no. Otros dijeron, la justicia es por la circuncisión. No es por la circuncisión. La justicia es por ser raza judía. Y Pablo dice, no es por la raza judía. La justicia de Dios es solamente por la fe.
Es un don de Dios, dice en Efesios. Es un don, es un regalo de Dios. La justicia para todos los seres humanos es un regalo de Dios. Entonces, el gran dilema para muchos es entonces, bonita la cosa, entonces no tenemos que hacer nada para hacer justo delante de Dios. Y Pablo dice, pues en esencia nada, hay que creer. Y aquí quedamos la vez pasada. Entonces muchos empezaron como a decir, porque Pablo termina diciendo, es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces creo que Pablo quiere como animar para que no suceda lo mismo que estaba escrito en Judas capítulo 4, en Judas versículo 4, no tiene sino un solo capítulo. En Judas versículo 4, Judas está diciendo el problema, hablando a los hermanos en la iglesia, les está diciendo el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Habían algunos personajes que cambiaban en libertinaje la gracia del Señor. Y entonces, pues los que están escuchando se están como diciendo, la teoría o la doctrina o la teoría de Pablo, lo que va a alimentar es el libertinaje. Lo que va a alimentar es que la gente entonces no le importe cómo se vive, no le importa vivir, sino, decían algunos, va a alimentar en que ellos quieran vivir gozando del mundo y también quieran vivir gozando de los privilegios de la gracia. Y entonces me parece que eso es una locura. Y ahí terminamos entonces la vez pasada con la gran pregunta que Pablo toma de ellos mismos. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir? ¿Vamos a permanecer en el pecado? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Si es que la gracia llegó porque había pecado, la gracia sobreabundó donde abundaba el pecado, entonces Pablo estará animando a que no importa cómo vivimos, si tenemos gracia. Y entonces es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a mirar entonces cómo es la vida. La justicia impartida es la santificación. ¿Cómo es la vida entonces? ¿Cómo es la vida de los que han recibido la justicia de Dios? Vamos a escuchar entonces el capítulo 6, algunos versículos, y vamos explicando. Carta a los Romanos, capítulo 6. Vivimos gracias a Cristo. Esta es la traducción del lenguaje actual. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo.
Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Bueno, esta es la primera sesión, del versículo 1 al versículo 14. La gran pregunta, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y aquí utiliza la primera analogía. ¿Cuál dijimos que era? El bautismo. La primera analogía es la del bautismo. Dice, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Digamos todos, vida nueva. Vida nueva. Del versículo 1 al versículo 14 nos va entonces a hacer la analogía del bautismo para decir que lo que sucedió con el bautismo, que es una simbología, es también lo que ha sucedido en nuestras vidas. Dos cosas esenciales son en el bautismo, la simbología del bautismo. La primera parte del bautismo es cuando bajamos al agua. ¿Qué significa eso? La muerte, ¿verdad? Cuando bajamos al agua estamos identificándonos con la muerte del Señor Jesús, pero cuando salimos del agua, esa simbología, ¿qué significa? Resurrección a una nueva vida. Pablo está diciendo, vamos a persistir en el pecado, que era el temor de muchos. Y aún hoy en día, cuando se predican estos temas, hay algunos que tienen sus temores y a veces venimos expresando esos temores muchos de que, bueno, enseñar eso es enseñar a que la gente viva de manera libertina. En estos días que Carlos estaba enseñando el mismo tema, pues algunos escribieron y le dijeron, pero pastor, eso alimenta el que la gente siga más bien viviendo en el pecado. Eso alimenta que la gente siga viviendo como le place. A enseñar de la gracia, el gran temor de los predicadores es que nos deje libertinos. Pero Pablo aquí va a ser muy claro y va a decir que ¿será que vamos a persistir nosotros en el pecado? Vamos a persistir. La palabra persistir es la palabra permanecer. Vamos a permanecer en el pecado, nos vamos a quedar en el pecado, es lo que Pablo está diciendo. Al enseñar de la gracia o al recibir la gracia de Dios, nos quedaremos entonces en el pecado o permaneceremos en el pecado. De ninguna manera está ante la respuesta, de ninguna manera. Y de ninguna manera, la primera explicación es porque hemos muerto, versículo 2. De ninguna manera porque nosotros hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Hemos muerto, ese verbo es un verbo que nos habla en tiempo pasado. Es un verbo que dice, está hecho en el pasado. Nosotros hemos muerto con Cristo al pecado. Del versículo 1 al versículo 14, Pablo va a hacer énfasis en todos los versículos, casi en todos los versículos, de que estamos muertos con relación al pecado. Versículo 2 va a decir, nosotros hemos muerto al pecado. Versículo 3, ¿no saben ustedes que los que fuimos bautizados para unirnos en Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Versículo 4, otra vez está diciendo, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Versículo 5, en efecto, si estamos unidos con Él en su muerte. Versículo 6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Versículo 7, porque el que muere queda liberado del pecado. Versículo 8, ahora bien, si hemos muerto con Cristo. Versículo 11, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado. Y versículo 13 dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse como quienes han vuelto de la muerte. ¿Se dan cuenta? Casi todos los versículos Pablo está una
y otra vez diciéndonos que estamos muertos al pecado. Y si estamos muertos al pecado, entonces la gran pregunta, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viviremos entonces en el pecado? No, Pablo por eso dice, de ninguna manera vamos a permanecer en el pecado, porque hemos muerto y no vamos a seguir viviendo en él. ¿Pero qué significa muertos al pecado? Vale la pena pensar un poquito, ¿qué significa muertos al pecado? Porque algunos interpretan que entonces somos ya insensibles al pecado, y la analogía entonces se interpreta de manera incorrecta, porque un muerto ya no siente, entonces algunos interpretan pues que muertos al pecado significa que ya no sentimos al pecado que viene a tocar a nuestra puerta, a tocar a nuestros miembros. ¿Será esa la realidad? ¿Ustedes no sienten ya el pecado? El que antes se airaba, después de conocer al Señor ya se volvió una mansa paloma. No. El que antes posiblemente de vez en cuando le cajoneaba al papá, todavía no tiene ganas de cajonearle de vez en cuando y sacarle algo de la cartera. Posiblemente sí, ¿verdad? Entonces la interpretación no es la que muchos están explicando de que somos insensibles al pecado, sino pareciera ser algo muy diferente. ¿Qué será el que estamos muertos al pecado? Creo que en el versículo, en esta versión que estoy leyendo, la Nueva Versión Internacional, dice en el versículo 7, buscamos, versículo 4, perdón, versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Creo que aquí tiene que ver entonces con el poder, con un poder que nos gobierna, con un poder que nos empuja a hacer lo malo. Y entonces fuimos muertos al poder del pecado, es lo que está tratando de decir. No que ya no sentimos más, no que no pequemos más, sino que fuimos muertos al poder que el pecado ejerce sobre nosotros. No a que la presencia del pecado desaparezca completamente. El pecado siempre va a estar presente, pero ya no tiene poder sobre nosotros. Muertos al pecado es que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Vamos a poner un ejemplo para graficarlo y que ustedes entiendan. Venga, Miguelito. Vamos a usar hoy a Miguelito porque es un buen actor. ¿Usted prestó el servicio militar, Miguelito? ¿Usted qué rango tuvo? Sargento primero. Sargento primero. De manera que Miguelito estuvo en el ejército. Perteneció como sargento primero, ¿cuántos años? 22 años. Estuvo bajo el poder de la milicia, ¿verdad? Usted allá hacía lo que la milicia dijera. ¿Quién lo mandaba a usted? El coronel. El coronel. El poder del ejército colombiano sobre Miguelito. ¿Cuándo murió usted a pertenecer al ejército colombiano? En el 2005. 2005. Quiere decir que Miguelito, como murió llamémoslo al servicio militar, él estuvo en el servicio militar por varios años y allá él siempre, o el servicio militar o el ejército colombiano ejercía poder sobre la vida de Miguelito. Él hacía todo lo que dijera, ¿verdad? Porque había un poder sobre su vida por pertenecer al ejército colombiano. Pero murió en el 2005. ¿Quiere decir que usted nunca más se volvió a encontrar a alguien del ejército? No, sí, me he vuelto a encontrar. Se vuelve a encontrar gente del ejército, ¿verdad? Y si usted se volviera a encontrar al coronel, ¿se acuerda cómo era el apellido del coronel? Sí, Alejandro Ramírez. El coronel Ramírez, si se volviera a encontrar al coronel Ramírez, el coronel Ramírez podría decirle, 22 de pecho, ¿usted los haría? No, ya no. ¿Y por qué ya no? No, ya no ejerce influencia sobre uno. Influencia. Y si usted de pronto dijera,
Pues esto, es que el coronel era como bien bravo y qué tal un coscorrón y ya se lo metió de pecho. Ya es su propia decisión, ¿cierto? ¿Pero tiene poder el coronel sobre su vida? No. Bueno, muy bien. Algo similar es lo que está hablando Pablo aquí, de que nosotros hemos muerto a pertenecer al pecado. Hemos muerto a pertenecer al pecado. Que la risa y que es el chiste allá de María Gilma. Pero no significa que el pecado no vaya a estar presente, que el pecado no va a estar presente. Y que más de una vez el pecado te va a decir, 22 de pecho. Tú puedes elegir hacerlos o no, pero realmente el coronel ya no tiene autoridad sobre la vida de Miguel. El pecado ya no tiene autoridad sobre nuestra vida. Gracias, Miguelito. Gracias por tu colaboración. Es de alguna manera lo que Pablo está tratando de decirnos. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros fuimos también crucificados, o crucificado el viejo hombre que pertenecía a la milicia del pecado. ¿Por qué? Porque, señora, muy bien, pero el bautismo es una simbología. Cuando nos bautizamos, dice Laurita, pero el bautismo es una simbología, no exactamente el valor está en la simbología, el valor está en la obra de Jesucristo. Porque entonces pudiéramos a veces darle mucho valor a la simbología, pero el bautismo realmente es una simbología que la Biblia nos anima. ¿Y por qué el bautismo es una simbología? Igual que cuando hacemos la cena es una simbología, pero el poder de la sangre está en el vino que yo me tomo. Mire que aquí lo traje hoy para estar ungido. ¿El vino que nos tomamos los domingos es poderoso? No, porque ya me he tomado 2 vasados y permanezco igual, no me ha pasado nada. La simbología, la cena es una simbología, pero en sí la simbología no tiene ningún poder. Yo puedo tomar todos los días la cena y el vino, mire, lo dejaron allá, pues para acabárnoslo, no me pasa nada. Pero de alguna manera también el bautismo es una simbología, pero lógicamente Pablo la menciona aquí, pero no la vamos a obviar, tú tienes razón. Está diciendo todo cristiano debe hacer una confesión pública de su fe. Debe hacer una confesión pública de su fe. ¿Qué es el bautismo? Es una confesión pública de la fe. Es una confesión pública de la fe. Cuando vamos a las aguas es para confesar lo que hemos creído. Y entonces vamos a las aguas. Y hay varios momentos bien significativos en el bautismo y algunos de ustedes ya los conocen. ¿Qué hace uno antes de bajar a las aguas? ¿O qué le dicen a uno que haga antes de bajar a las aguas? ¿Qué les dieron a ustedes? A ver si quedaron bien bautizados o toca bautizarlos de nuevo. ¿Qué les dijeron que hicieran antes de bajar a las aguas? Muy bien, Laurita, si lo tiene claro. Le dijeron, bueno, usted aquí se va a arrepentir de sus pecados. Y entonces, por eso ahí está un poco la confesión de pecado, ¿verdad? Uno tiene allí a la persona que va a bautizar y uno le dice, este es el momento para que tú confieses tus pecados. Yo voy a estar acá, les dice uno para que no se asusten. Si quieres, quizás hablarlos en voz alta, no te preocupes, solo estamos nosotros aquí para ministrar, pero no para solamente escuchar lo que tú dices. Y se anima a la persona que públicamente confiese sus pecados. ¿Y por qué necesita confesar sus pecados? Porque lo segundo que él va a hacer es a tomar una identificación con la muerte de Cristo. Va a confesar sus pecados porque él dice, yo creo en Jesucristo y ahora me voy a identificar con su muerte. Él está diciendo, voy a morir entonces a esa vieja vida de pecado que hasta el día de hoy me ha gobernado. Voy a morir a la milicia que me ha gobernado. Y eso es el bautismo. Es una declaración pública, hay que decirlo. Yo quiero morir a la milicia que me ha gobernado. Algunos no se quieren bautizar porque dicen, uy, pero es que no estoy preparado. Pero ¿preparados? ¿Necesita eso preparación? Necesita es decisión, no preparación. Nadie algún día se sentirá preparado para bautizarse. ¿Por qué? Porque es que esto no es por obras. Eso no se trata de ser bueno. La gente piensa, el día que me sienta bueno me bautizo porque ese día sí estoy listo para ser cristiano. Y es un poco la equivocación y la tara para bautizarse, porque la gente necesita sentirse bueno para ser cristiano. Pero ya dijimos que ser bueno en la vida cristiana tiene que ver con una justicia
imputada, una justificación por fe. El ser bueno en la vida cristiana tiene que ver con que alguien pone su justicia sobre nosotros, que es Jesús. Y entonces para bautizarnos, por eso no necesitamos sentirnos buenos, solamente necesitamos sentirnos determinados. Decir quizás, esto es para mí, la vida de Cristo es para mí. La vida de Cristo es para mí. La vida de Cristo que sepulta, la vida de Cristo que crucifica y sepulta mi esclavitud. Es lo que sucede. Y es lo que debemos animar a la gente. Decimos, bautícese. Y la gente, ¿y para qué me bautizar? Y uno siempre le añade también un poco de ley, pues para que cambie esa manera de ser, para que deje ese mal genio, para que deje todo ese maluquera, todos esos pecados que lo acompañan. Le vamos añadiendo un poco de obras, ¿verdad? No, para que cambie, para que cambie. Pero en esencia el bautismo realmente, perdónenme esto, no nos purifica, no nos hace más limpios. Usted no baja las aguas para purificación. No, usted sale igual. Es decir, purificación en el sentido de que entonces usted ahora salió transformado, lo que dijimos ahora. Metió allá a su esposo que era mal geniado y ahora salió, todo noble. No, él sale igualito. Y posiblemente sale gritando, mija, ¿y la chancleta dónde me la dejó? Mire que me tocó. Sale gritando posiblemente. No, eso no sale uno transformado en el sentido de que se le cambió todo. No, es una identificación. Y esa identificación entonces tiene que ver con una muerte, pero también con una resurrección. Con una resurrección. Y por eso tiene sentido entonces de que como nacemos por el bautismo a una vida nueva, el símbolo del bautismo es que a nadie lo dejan debajo del agua, ¿cierto? Pues usted que está malo, ¿qué es allá para que se le mueran todos los pecados? Ahí poco a poco se le mueran los pecados, que es lo que nosotros queremos hacer en la vida, ¿cierto? Que poco a poco se nos mueran los pecados, entonces todo el tiempo, no, que nos quedamos ahí en la cruz para que poco a poco se nos mueran los pecados. No, eso no sé, eso es unas... Pues sí se le mueren a uno los pecados a la larga, ¿cierto? Pero no se trata de eso, sino hay que sacarlo del agua, porque al sacarlo del agua se está identificando con la resurrección, con una vida nueva, con una vida nueva. Y por eso oramos después del bautismo. ¿Por qué se ora cuando sale del agua? ¿Por qué se ora? Muy bien, por la llenura del Espíritu Santo, porque vamos a ver en el capítulo 8, ¿qué es lo que vamos a ver, Paola? ¿Dónde está Paola? Gracias, Paolita. La vida del Espíritu, porque la vida cristiana no es posible sin el Espíritu. Y entonces por eso oramos para que el Espíritu llene su vida. Pero aquí necesitamos también hacer una salvedad y bueno, no es el tema, pero posiblemente lo tratemos cuando veamos en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. No es necesariamente orar para que hablen lenguas. Ese es un poco el énfasis que le hacemos. Ay, a ver, hasta que hablen lenguas, y entonces no hablen lenguas, ¿será que lo volvemos a consumir? No, dejémoslo ahí a ver si hablan lenguas. No, hasta que no está esperando que hablen lenguas. Pero no exactamente es para que hablen lenguas. Es para el Espíritu Santo en su vida. Es la promesa del Padre sobre la vida de la que estamos orando. Es la promesa del Padre. Aunque todo esto también es simbólico, porque realmente la promesa del Padre es para todos aquellos que nacen de nuevo. Y muchos realmente no nacen de nuevo el mismo día del bautismo, nacen antes. Pero termina siendo también algo simbólico. Señor, la vida nueva que Él vive a partir de ahora que sale el agua, sea una vida que Él viva en Él, espíritu, no en la carne. Eso es simbólico. ¿Cuántos se quieren bautizar otra vez? Los que no entendieron por qué se bautizaron. Pero es un símbolo hermoso. Creo que lo hemos dejado perder valor. Pero es un símbolo hermoso que debiéramos trabajarlo un poquito más con la gente. Debiéramos darle sentido. Es símbolo de la muerte y de la sepultura al pecado. Es una determinación, no es una purificación. Es una determinación de no obedecer los deseos del pecado. A partir de hoy no quiero vivir más. No quiero vivir más conforme a los deseos de mi naturaleza pecaminosa. Y el versículo 4 es hermoso. Dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Fuimos sepultados con Él en su muerte.
a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Así como Cristo resucitó por el poder del Padre. En la Reina Valera dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, por la gloria del Padre. Peguemos esa última palabra a la idea final. Por la gloria del Padre también nosotros andemos en vida nueva, dice la Reina Valera. Por la gloria del Padre andemos en vida nueva. Es lo que dice el versículo 4. ¿Se dan cuenta entonces que la vida nueva no tiene que ver entonces ahora con un nuevo esfuerzo? Es que yo decidí, me bautizo, muere todo de mí. Y a partir de hoy, por mis fuerzas, voy a vivir una vida diferente. Eso es ley. Incluye la gracia entonces, la gracia incluye una vida nueva. La gracia incluye una vida nueva. Qué bonito eso. La gracia no nos deja solamente libres entonces de nuestros pecados y libres del poder del pecado, sino también incluye una vida nueva, que ya dijimos, lo vamos a ver en el capítulo 8. La vida nueva en el capítulo 8 la vamos a encontrar de manera hermosa, que es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Pero es por la gloria del Padre, es por los atributos del Padre, es por todo lo que hace parte de sus virtudes, que nosotros vamos a tener una vida diferente. Se trata entonces de que si hemos muerto al pecado, tengamos vida de resucitados. Eso es lo que está proponiendo aquí Pablo. De ninguna manera entonces el que recibe la gracia de Dios para morir al pecado va a seguir viviendo todo gaminoso, va a seguir viviendo todo guache. No, señor. Él va a cambiar porque él va a tener vida de resucitado. Vida de resucitado. ¿Y cómo tenemos vida de resucitados? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo tenemos vida de resucitados? El versículo 5 nos dice ¿cómo? Porque aquí está el gran dilema. Pero yo como que todavía no lo he vivido, no lo he experimentado, como que nos sentimos a veces más de vida antigua que de vida nueva, pero la vida cristiana es vida nueva, lo que Pablo está explicando acá. No, señores, la gente no va a seguir viviendo igual. El que realmente conoció la gracia del Señor no va a seguir viviendo igual, porque muere al pecado y ahora tiene una vida nueva. Y la vida nueva, versículo 5, dice, si estamos unidos, digan todos unidos. Si estamos unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos, digan todos unidos. Unidos con Él en su resurrección. La palabra clave es unidos a Cristo. ¿Cómo tenemos una nueva vida? Unidos a Cristo. Muy bien, ahí está la respuesta. ¿Cómo tenemos una vida nueva? Unidos a Cristo. ¿En qué áreas de tu vida no eres nuevo? En aquellas en las cuales no las unes a Cristo. Áreas de nuestra vida que no las unimos a Cristo. Las queremos seguir viviendo como nos parece. Volvamos al cuento de los santanderianos porque esa es típica. ¿Por qué somos mal geniados? Porque esa área de la vida no la hemos unido a Cristo. Somos orgullosamente santanderianos. Santanderianos, siempre adelante, santanderianos, ni un paso atrás, ni en el mal genio tampoco, santanderianos. Somos orgullosamente santanderianos y somos orgullosos de lo que somos, pero unidos a Cristo. Hace la diferencia en nuestras vidas. Tendrás que encontrar entonces que tu genio necesita estar unido al de Cristo. Que te parezcas a Cristo, que su vida en Él te gobierne, que ya dejes de gritar y le pregunte al Señor, Señor, en esta oportunidad gritamos, y el Señor va a tener que decir, pues unido a mí no necesitas gritar, y habrán tantas cosas que cambiamos entonces, unidos a Cristo. Por eso Juan 15:15 dijo, si permanecéis en mí, tendréis mucho fruto. Si permanecéis en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nos quedaremos entonces idénticos
nada podemos hacer. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Del versículo 6 al versículo 10, entonces, de Romanos, nos va a hablar entonces de la vieja naturaleza pecaminosa, de esa vieja naturaleza pecaminosa. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de manera que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del pecado. La vieja naturaleza pecaminosa, el hombre viejo, los deseos, las concupiscencias, las ambiciones, los juicios, todo eso fue crucificado y ya no tiene legalmente poder sobre nosotros. El coronel Ramírez ya no tiene legalmente ningún poder sobre Miguelito. ¿Cómo es su apellido, Miguelito? Eso, Hernández. El coronel Ramírez no tiene poder sobre Hernández, porque él ya murió a ese poder. Nosotros realmente morimos legalmente al poder del pecado. Antes, escuchen bien esta frase que nos explica lo que significa morir al pecado. Antes el hombre era impotente para controlar el pecado. Antes de conocer al Señor, antes quizás de acercarnos a la cruz, antes, añadámosle lo que debiera hacer, aunque a veces no es para todos, antes de hacer mi confesión pública y de bautizarme, nosotros éramos impotentes para controlar el pecado. Pero cuando nos bautizamos, cuando nos identificamos con su muerte, cuando morimos juntamente con Él, entonces ahora el pecado es impotente para controlarnos. Eso es lo que sucede, eso es lo que significa estar muertos al pecado. Estar muertos al pecado significa que el pecado es impotente para controlarnos. ¿Está claro? Porque este término pues puede traer desilusión a muchos que dicen, ¿cómo así que yo morí al pecado? Pero mire que, y se miran sus pecados, y pero mire que yo todavía no he podido, entonces uno se queda desilusionado porque pareciera no ver cambiada la vida. Pero no significa que los pecados desaparecen y que nunca más quizás te vuelve a sentir tentado por el pecado, sino una cosa bien significativa es que tú debes saber, y es la primera parte fundamental para vivir diferentes. Tú debes saber que el pecado es impotente para controlarte. Si aparece el coronel, no me controla. ¿Qué es lo primero que tú necesitas saber cuando aparece el pecado? Decir el pecado no me controla. Morir en Cristo, entonces, hacia el poder, hacia el control del pecado, está hecho. Pero resucitamos en Cristo para vivir una vida nueva. Por fe aceptamos la muerte al pecado. ¿Saben cuál es el gran problema de nosotros los cristianos? Que nosotros necesitamos sentirlo todo. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos una buena relación con Jesús? Porque no nos sentimos justos. De nuevo, ¿por qué no tenemos una buena relación con Jesús? Porque no nos sentimos justos. Y en esta parte también otras veces necesitamos sentirnos muertos al pecado. Y a veces nosotros decimos, no, pero muerto al pecado como que no, porque yo todavía no me siento muerto al pecado. El que tiene pecado y glotonería pasa por donde venden empanadas y no se siente muerto al pecado. No, eso le da un hambre, yo no me siento muerto al pecado. Las 10 empanadas de todos los días no me las puedo dejar de comer. Es pecado de glotonería. Entonces, él no se siente muerto al pecado, pero aquí esta es una vida de fe. Y entonces es una cosa de fe. Yo por la fe, sé que el pecado no me controla. Acepto que he muerto al pecado. Lo considero como cierto.
Es el primer paso. Yo tengo que considerar como cierto que eso lo hizo Cristo por mí. Aunque el pecado, aunque no lo sientas, aunque el pecado pareciera azotarte, aunque el pecado aparece cada rato para decirle, 20 de pecho, 20 de pecho. Y usted, no señor, yo estoy muerto, yo estoy muerto. No señor, estoy muerto. Me apropio de esa verdad, me identifico con esa verdad y vivo en ella. La reconozco, me apropio de esa verdad y vivo con ella. Y cada vez voy a ver en la realidad de que el pecado no me controla. ¿Cuál es la responsabilidad entonces frente a la nueva vida? Frente a la nueva vida, vivir la fe de que el pecado es impotente para dominarnos. Vivir el que nuestros miembros deben estar al servicio de la justicia. Es lo que Pablo va a decirnos ahora aquí en Romanos, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. La segunda parte de este capítulo 6, dijimos que vamos a ver el 6, el 7, y ese reloj corre muy rápido. La segunda parte, de nuevo, del versículo 15 al 23, es muy similar a la primera, pero la primera parte la pregunta clave es, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Y la segunda sesión empieza con otra pregunta que es la misma, pero tiene que ver con la ley. ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta para las dos preguntas del versículo 1 y el versículo 15 es la misma. De ninguna manera. De ninguna manera. Y la segunda, al servicio de Dios. Alguien podría decir que, como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades. Pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. Pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es la segunda sesión. Las dos comienzan con la pregunta del temor de muchos. Entonces, como ya no estamos bajo la ley, ¿podemos seguir pecando? Como ya no estamos bajo la ley, ¿podemos seguir haciendo lo que nos parece? Y aquí la segunda analogía, entonces dijimos que se llamaba, ¿cómo se llamaba la segunda analogía? La esclavitud o el mercado de los esclavos. Es la analogía tomada del mercado de los esclavos. La primera analogía fue tomada del bautismo. ¿Cómo así? ¿Es que ustedes los bautizaron y ustedes se quedaron debajo del agua con todas sus maldades? No, señor, salimos a una vida nueva. Entonces no podemos seguir, ni vamos a seguir perseverando en el pecado para que la gracia abunde. No, señor, no es eso. Y aquí la segunda analogía tiene que ver con el mercado de los esclavos. Y Pablo va a explicar que nadie puede servir a dos señores, ningún esclavo puede servir a dos señores. Antes éramos esclavos del pecado. Antes éramos esclavos del pecado. Dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlos son esclavos? De manera que si estábamos entregados al pecado, pues éramos esclavos del pecado. Claro que lo son.
ya sea del pecado que lleva a la muerte o la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Si antes ustedes ofrecían sus miembros para servir a la impureza que lleva a la maldad, ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes estaban esclavos del pecado, eran libres del dominio de la justicia, no tenían que hacer nada de lo que Dios pedía porque eran simplemente esclavos del pecado. Pero ahora han sido liberados del pecado y han puestos al servicio de Dios. Esta analogía es muy clara para decirnos, somos en la vida esclavos de aquello a lo cual seguimos, de aquello a lo cual obedecemos. Antes, siguiendo el pecado, éramos esclavos del pecado. Y la cosecha de esa esclavitud al pecado era la vergüenza y la muerte. Vergüenza y muerte. Esclavos del pecado porque seguíamos sus pasiones. Esclavos del pecado porque seguíamos sus deseos. La esclavitud la conocemos muy bien. Hacemos siempre lo que dice nuestro amo. Y cuando vivíamos alejados del Señor había un amo que nos gobernaba, que son nuestros deseos. Y sigue siendo el amo de mucha gente que no conoce al Señor. El amo de su vida es el pecado. Y es un amo que destruye, quien se introduce quizás en tener sensaciones físicas y se introduce poco a poco en la droga, o se introduce en la droga, ese amo poco a poco lo va llevando a la destrucción. Y es todo por una sensación física. Y lo mismo tiene que ver con todos los, como vimos con Pablo cuando hablaba de los paganos, se siguen todos los deseos de sus miembros, sea ver, sea tocar, sea oír, sea oler, todos los miembros, sea el tacto, en fin, todos se pervirtieron, dijo Pablo. Los paganos se pervirtieron siguiendo los deseos de su cuerpo. Todos los que siguen los deseos de su cuerpo no lo hacen gratuitamente, lo hacen porque son esclavos de esos deseos. Y si ustedes miran, realmente nuestra sociedad moderna es la sociedad de la esclavitud por alguno de los sentidos. Es la sociedad de la esclavitud por alguno de los sentidos. ¿Cuántos de ustedes han estado aquí esta noche sin mirar su celular y mirar el chat? Bueno, no se vayan así como a ofender ninguno. Pero nos quiere llevar, y eso es en este tiempo los estudiosos dice que eso ya se ha vuelto una necesidad y que hay personas que no pueden pasar 30 minutos sin mirar su celular. Es una esclavitud. Algunos más no pueden pasar 1 hora sin mirarse su celular. ¿Tú cuánto tiempo pasas sin dejar mirar tu celular? Los domingos que no estoy predicando, yo me siento con el común de la gente y yo observo, y hay gente, el domingo en especial estaba muy cerca de alguien que justo cuando el pastor iba a empezar a predicar, ¿qué hizo él o ella? Revisó su chat y revisó su face. Y yo lo miraba a ella, revisándolo rápidamente a ver qué tenía. Miró su face, cerró allá, cerró allá, y luego pasó al chat y algunos contestan rápidamente. Esa no es una esclavitud que poco a poco se ha venido infiltrando aún entre nosotros. Es una esclavitud, es una necesidad que alimenta nuestros sentidos. Y bueno, algunos dirían, pero eso no es tan pecaminoso. Bueno, no, pues sí, eso no es tan pecaminoso, mirar el chat no es pecado. Pero yo lo que estoy hablando es de la esclavitud. Los sentidos nos llevan a la esclavitud, pero hay cosas mucho más serias, es mucho más serias. La esclavitud de mirar, ustedes saben hasta dónde puede llevar la vida. La esclavitud de sentir, ustedes también conocen historias hasta dónde puede llevar la vida. La esclavitud de oír, hasta dónde puede llevar la vida. Ustedes no han visto gente que la pasa todo el día oyendo. En fin, esas parecieran algunas inofensivas, pero algunas se van volviendo mucho más serias. Es lo que está aquí diciendo Pablo, que hay esclavitud siempre que nosotros seguimos algo. Cuando no conocíamos a Cristo, la mayoría de nosotros esclavos del pecado. Esclavos del pecado, seguíamos la maldad, seguíamos la concupiscencia, todo lo que agrada a los sentidos.
Pero dice Pablo, pero ustedes fueron rescatados de la esclavitud. ¿Cómo se llama eso, ser rescatados de la esclavitud? Sí, libres, pero redimidos. Sí, redimido, la palabra es redimidos. Cristo nos redimió, lo leímos en capítulo 3, nos redimió y fue por nosotros propiciación. Nos redimió, es decir, pagó el precio de nuestra esclavitud. Cristo nos sacó de esa esclavitud, pero la noticia que tiene Pablo es que ahora también somos esclavos. Nos dejó una noticia como plop, ¿cómo así? Todos pensamos que éramos libres y es lo que está ahí como algunos proponiendo. Como ahora somos libres del pecado, podemos hacer lo que se nos da la gana. Y entonces por eso estaba ahí como preocupado algunos diciendo, pero usted ¿cómo se les ocurre decirles que ahora son libres del pecado? ¿Cómo se les ocurre hablar de la gracia? ¿Cómo se les ocurre? Lo que van a hacer es libertinaje. Digo, no señores, que ahora somos libres del pecado, pero el que nos compró nos hizo sus siervos. Y ahora somos siervos o esclavos, como les quiera llamar. La palabra esclavo nos suena a veces un poco fuerte por las connotaciones que tuvo la esclavitud en cuanto a la opresión, al maltrato, pero es la misma palabra. Ahora somos esclavos de la justicia. Somos esclavos de la justicia. Solo que la esclavitud del pecado nos llevaba a vergüenza y muerte, según leímos en el versículo 21. Pero la esclavitud a la justicia, Pablo nos dijo allá, nos lleva a la santidad y vida eterna. Vida eterna no en el sentido de que ganamos la vida eterna, sino, bueno, los que han asistido conmigo a Gálatas, ¿cómo tradujimos vida eterna? ¿Quién fue el que me estaba diciendo vida eterna, vida eterna? ¿Cómo la tradujimos la vida eterna? Comunión con Dios. ¿Cómo tradujimos vida eterna en Gálatas? Comunión con Dios. El fruto de ser esclavo de la justicia, lo repito, es la santidad, es la transformación de la vida. Y segundo, la comunión con Dios. La comunión con Dios. Ese es el capítulo 6 del versículo 15 al 23. Ustedes ahora han sido liberados del pecado y han sido puestos al servicio de Dios. Entonces, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera, porque ahora somos siervos de la justicia. Tres palabras entonces. ¿Cómo somos responsables frente a la nueva vida? Tres palabras, para resumir un poquito lo que hemos visto ahora hasta acá, aunque nos queda una analogía más, que es la analogía del matrimonio. Pero tres palabras de nuestra responsabilidad frente a la vida nueva. La primera es conocer o saber. La primera es conocer o saber. Conocer o saber. Dice el versículo 2, el versículo 3, ¿acaso ustedes no saben? Versículo 3, ¿acaso ustedes no saben que todos los que fuimos bautizados para unirnos en Cristo Jesús, fuimos bautizados para participar en su muerte? ¿Acaso ustedes no saben? Versículo 16, otra vez la misma. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Primera cosa para vivir una vida responsable, saber y conocer que Cristo murió por nosotros y que nuestra vieja naturaleza quedó muerta, que el poder del pecado quedó reducido, que el pecado es impotente para controlarnos. Y saber, acá, saber la segunda cosa, que ahora nosotros ya no nos pertenecemos para hacer lo que nos parece, sino que ahora somos esclavos de la justicia. Entonces, primera cosa, por favor, acuérdate siempre, cuando el pecado llegue a tocarle y decirle, mijito, nos vamos de rumba, nos vamos para aquí, para allá. Bueno, usted sabe cuál es la rumba que a usted le gusta. A todos tienen una rumba diferente. Digo rumba en el sentido de irnos a pecar. ¿Cuál es la rumba que nos gusta? Lo primero, entonces, para ser responsable debemos conocer, recordar, saber que Cristo murió por nosotros y el pecado ya no nos controla. Y que además de eso, ahora no tenemos como la libreta militar que se puede hacer lo que se le da la gana. No, señores, no es la libreta militar para hacer lo que nos da la gana, sino ahora tenemos un certificado de propiedad que está a nombre de alguien. Alguien tiene el certificado de propiedad de nuestras vidas, que es Jesús. Estamos para servir a la
justicia. Lo segundo, si la primera palabra clave es conocer, la segunda es considerarnos, versículo 11, considerarnos. De la misma manera ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérense muertos al pecado. Aquí sí aplica la analogía entonces para decir, no te escucho, no te escucho, no te veo, porque el pecado es impotente. Considerémonos muertos al pecado, no tienen ningún lazo. Tú y yo no tenemos nada que ver. De nuevo, ¿qué le tenemos que decir al pecado? Tú y yo no tenemos nada que ver. Y entonces, si aparece la vecina que siempre barre y le echa el mugre a la casa y que usted le va a tirar una pedrada al vidrio del segundo piso de la señora, ¿usted qué debe recordar? Primero, que usted no es siervo de la maldad para darle gusto a sus ojos y verle un vidrio roto, y para escuchar como la vecina dice, ay, me rompió el vidrio, eso me la tengo, para que alimentar, que la venganza. Considérese que usted ya no le pertenece hacer lo que el pecado dice. Pero lo segundo, usted considérese muerto al pecado, que le está diciendo, tírele la piedra, eso, pártale el vidrio. Usted tiene que decir, no lo escucho, no escucho al pecado de la venganza que me está llamando, no quiero verlo, él no me puede controlar. Y la tercera palabra clave es preséntense, versículo 13. No ofrezcan sus miembros, los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrézcanse, dice la Reina Valera, presenten sus miembros como siervos de la justicia, instrumentos de justicia. Si no estoy mal, esto ya lo habíamos visto. A ver, echamos un poquito para atrás. 3 palabras claves. Primero, ¿qué? Frente al pecado. Cuando el pecado quiere hacer contigo lo que le parece, lo primero que usted necesita saber lo primero que necesita tener en cuenta es que debe saber o conocer. Lo segundo, considerarse muerto al pecado. Y lo tercero, presentar mis miembros. Muy bien. Algo similar, o algo así ya habíamos visto, de presentar los miembros. Espere, lo encuentro porque no sé si ustedes se acuerdan que cuando hablamos de la carencia de justicia hubo una sentencia. Hubo una sentencia y la sentencia fue del médico y el médico dijo, estos tienen fetidez en su garganta, estos engañan porque inyectan veneno al ser. Estos maldicen y llenan su ser de irritación y amargura. Es fácil matar, es una profesión. Y allí hablaba de los miembros, su lengua engaña. Eso está en Romanos, para los que están diciendo eso, ¿de dónde lo sacó? Eso está al final de Romanos capítulo 1, ¿sí? De los miembros, su garganta es un sepulcro abierto, su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos, no conocen la senda de la paz, no hay temor delante de Dios. Esos son los miembros presentados cuando son esclavos del pecado o esclavos de la injusticia. Romanos 3:13. La garganta que es un sepulcro abierto, la lengua que profiere engaños, la boca llena de maldiciones y amargura, los pies veloces para derramar sangre y dejar ruina y miseria en sus caminos. Esos eran los miembros presentados al pecado. Pero ahora Pablo está diciendo, pero ustedes 6:13, presenten los miembros para servir a la justicia.
No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario. Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Si antes tus manos y tus brazos servían para golpear, ¿ahora qué sirven? Para abrazar. Si antes tu lengua servía para destruir, ahora tu lengua sirve para bendecir. Si antes tus pies se extraviaban fácilmente para andar por cualquier camino torcido, ahora tus pies llevan las buenas nuevas. Muy bien. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Es decir, tus pies ahora van por camino donde vas sembrando la paz. Y así todo en tu vida. Pablo está diciendo, ahora presenten sus miembros para la justicia. Esa es nuestra responsabilidad frente a la nueva vida. La gracia no nos exime de una vida responsable, que es lo que Pablo está aquí sustentando. El gran temor de muchos, y por eso no quieren predicar de la gracia, es porque dicen la gracia hace del pueblo un pueblo libertino, un pueblo irresponsable. Entonces no les prediquemos de la gracia. Y por eso nos fascina mucho más predicar la ley, porque la ley sí los hace responsables. Creemos, pero ya hemos visto también lo que produce la ley. La ley nos condena. La ley nos condena. A nosotros nos fascina darle ley a la gente para hacerlos responsables. Si uno ve que la gente no viene al grupo de vida, ¿qué les dice? Sigan así, no vengan al grupo de vida y verá que esta semana les va a ir mal en los negocios. No saben ustedes, de pronto por ahí los atropella un carro. Con tantas tormentas eléctricas no les caiga un rayo encima y no vienen al grupo de vida. Nosotros nos fascina ponerles ley para que sean responsables. Pero aquí Pablo está llevándonos por un camino bien hermoso y es la gracia. La gracia que dice, tú eres amado. La gracia que dice, tú eres aceptado. La gracia que dice, tú eres bendecido. La gracia que dice, Dios te está transformando. Y Pablo nos dice también que esa gracia nos lleva a una vida nueva. Nos lleva a una vida nueva. Bueno, y la última analogía es la analogía del matrimonio. Capítulo 7, versículos 1 al 6. Ahora pertenecemos a Cristo. Hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla solo mientras vivamos. Por ejemplo, la ley dice que la mujer casada será esposa de su marido solo mientras él viva. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de la ley que la unía a su esposo. Si ella se va a vivir con otro hombre mientras su esposo vive todavía, se podrá culparla de ser infiel a su esposo. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de esa ley y podrá volver a casarse sin que se le acuse de haber sido infiel. Algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó. De modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo. Y así, todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios. Pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Esta es la tercera analogía. La primera, el bautismo. El bautismo. La segunda, el mercado de los esclavos. Todas van a girar en torno a lo mismo. Es una vida nueva. Todo aquel que muere en Cristo Jesús tiene una vida nueva. En la analogía del bautismo, el énfasis es hemos muerto al pecado. En la analogía del mercado de los esclavos es que hemos muerto a ser siervos o a ser esclavos del pecado.
muertos a la servidumbre del pecado. Y en esta tercera analogía, el énfasis es que el cristiano muere al poder de la ley, al poder de la ley, al poder que la ley tiene sobre él. Pareciera que está hablándole a los que conocen de la ley. Dice, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Versículo 4 está el centro de esta analogía. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Morimos al pecado. En el bautismo nos dice, cuando nos identificamos con Él en su muerte y su sepultura. En la analogía de la esclavitud, morimos a ser esclavos del pecado porque Él nos rescató de esa esclavitud. Y aquí morimos al poder de la ley porque cuando Cristo murió, también nosotros morimos a la ley a fin de pertenecer a Cristo. Morimos a pertenecer a la ley. Está hablando de dos clases de matrimonios. ¿Qué significa estar bajo la ley? Estar bajo la ley es estar pendiente de hacer algo para la salvación. Ya no estamos bajo la ley, porque la ley nos obliga a hacer algo para ser salvos. Y Pablo está diciendo, ustedes están muertos a eso. Ustedes ya no tienen que estar pendientes de hacer algo para ser salvos. Ustedes ahora están bajo la gracia. Y la gracia es saber que Dios lo hace todo por nosotros. ¿Quieren que lo repitan? Sí, pero pellizque un poco al que está a su lado para que lo despierte. Estar bajo la ley es estar pendiente de hacer algo para ser salvo. Cuando tú estás bajo la ley, tú tienes que hacer alguna obra para ser salvo. Pero estar bajo la gracia es saber, no es hacer. Estar bajo la gracia es saber. Estar bajo la ley es hacer. Estar bajo la gracia es saber que Dios lo hizo todo por nosotros. ¿Está claro? ¿O lo repito otra vez? ¿Otra vez? Bueno, otra vez. Estar bajo la ley es hacer algo para la salvación. Pero estar bajo la gracia es conocer que Dios lo hizo todo por mí o por nosotros. Aquí está hablando de dos matrimonios. El primer matrimonio, nos casamos con la ley. ¿Nos casamos con quién? Con la ley. Y nos casamos con la ley en la carne. La carne porque quisimos en nuestras propias fuerzas, escuchen bien esto, en nuestras propias fuerzas, servir a la ley. Y por eso vamos a encontrar ahora adelante todo un rollo que nos confunde. El rollo, el que dice, pero yo quería hacer lo bueno y no lo hice, pero yo dices que cuando todo lo que yo no quería hacer, eso fue lo que hice. ¿Por qué? Porque estamos casados, y va a hablar del primer matrimonio, casados en la carne con la ley, es decir, diciendo, yo le voy a cumplir, mija. ¿A quién le estamos diciendo así? A la ley. ¿Qué decía la ley? La ley es demandante. La ley dice, sí, pero usted me lava la loza, usted me trapea, usted me... La ley demandante. Y en la carne dice, yo le voy a cumplir, mija, yo le voy a cumplir. Eso es la ley. Algo teníamos que hacer para ganarnos la aprobación. La aprobación. Pero quien se casa con la ley tendrá aprobación o sufrimiento. Sufrimiento, pero no me dejó bien trapeado, mire, ahí le quedó ahí un poco de mugre, pero la loza, mire, eso tiene grasa para no sé qué, pero la ropa planchada, eso no, eso le queda como a medias, a tener sufrimiento, porque la demanda, la ley es alta. La demanda, la ley es alta. La ley casi siempre nos desaprueba porque realmente nosotros no hacemos bien las cosas. Nosotros no hacemos bien las cosas. El primer matrimonio es la carne, es nuestra propia fuerza con nuestro marido, que es la ley, para lograr la aprobación de Dios. Pero lo que logramos fue desaprobación y condenación. Desaprobación y condenación.
usted es un desaprobado. Desaprobado y condenado. Desaprobado y condenado. Ese es el primer matrimonio del cual Pablo nos va a hablar allí. Y va a decir, pero nosotros, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos a la ley. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, morimos a ese tirano. Morimos a la ley, o morimos a ese tirano. Y él invoca la ley, dice, pues el que se muere, así le prometió lealtad eterna. Si se murió su cónyuge, ¿usted ya está obligado a la lealtad eterna? No, se murió, ya se murió. Y hasta ahí fue su compromiso. Está diciendo lo mismo Pablo. Nosotros estamos comprometidos con la ley, pero cuando morimos a la ley, ya no estamos comprometidos a vivir para ella. No estamos comprometidos a vivir para la ley. Pablo dice, no, ahora tenemos un nuevo marido y estamos comprometidos a vivir para Él. Las tres analogías, el bautismo nos dice una vida nueva, ahí cuando salimos de las aguas. El mercado de los esclavos nos dice, es que ustedes fueron liberados de la esclavitud del pecado, pero para ser siervos de la justicia. Y la tercera, si ustedes murieron a la ley, pero ahora tienen un nuevo marido. ¿Se dan cuenta que las tres al final están diciendo lo mismo? Están diciendo que el cristiano no vive como le parece, sino vive para una vida nueva, para una vida diferente. El segundo matrimonio es el matrimonio por el Espíritu, por el Espíritu. Por eso dijimos, cuando hablamos al final del bautismo, que cuando salían de las aguas, ¿por qué orábamos? Por la llenura del Espíritu, porque la vida de este segundo matrimonio se vive en el Espíritu. Ya dijimos que mañana posiblemente lo vamos a explicar si ustedes vienen. Como dijimos la vez pasada, si usted no pensaba venir mañana, el día para no venir era hoy. Porque mañana es la vida en el Espíritu y eso sí que usted, si se lo pierde, es la parte esencial. Usted pudiera no saber del bautismo, no pudiera saber del mercado de esclavos y el matrimonio, pero lo de mañana, vivir en el Espíritu, eso sí, no lo puede dejar de saber porque la vida cristiana se vive en el Espíritu. Entonces, vivimos en el Espíritu la vida cristiana. Segundo, nuestro marido es Cristo. Si la ley no desaprobaba, ¿qué hizo Cristo con nosotros? No justificó, nos aprobó. Muy bien, que es lo mismo, nos aprobó y nos justificó. El Espíritu, la vida en el Espíritu, bueno, la vida en la carne, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia el mal, ¿cierto? La carne siempre tiende hacia el mal y entonces el conflicto que está del versículo 7 al versículo 25, que termina diciendo, pero miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Bueno, no lo voy a explicar tanto, pero con esto nos hemos descrestado muchos. Esto nos ha descrestado a muchos porque dice, pero esto sí que está como complicado, porque si Pablo dijo, yo quiero hacer el bien, pero hago el mal que no quiero hacer, y entonces ¿qué nos espera a nosotros? Y nos descrestamos diciendo, no, eso sí que está difícil, y de alguna manera pues le vamos añadiendo un poco también de flexibilidad, ¿verdad? Pues si Pablo no pudo, pues menos nosotros. Si Pablo dijo, no, miserable de mí, yo no me puedo librar de todo este problemón que tengo en las carnes, pues nosotros le vamos añadiendo, pues nosotros menos. Pero no hemos interpretado entonces bien lo que está aquí Pablo. Debemos ligar este conflicto con el pecado. Pablo está hablando del primer matrimonio. Él está diciendo cómo se vive el primer matrimonio. Y todo lo que ahí está escrito está hablando de un hombre que quiere defender entonces la ley. Porque también la otra cosa que siempre tildaron a Pablo es que él entonces echaba por tierra la ley. Dijo, no, le voy a explicar. La ley no es un problema, que es lo que viene allí enseguida. Bueno, ustedes lo tienen que leer. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Aquí Pablo va a defender la ley para decir, no, la ley tampoco era perversa, no le echen tanta tierra sucia a la ley no era perversa. ¿Qué es lo que sucede? Que yo, como me casé con la ley, ¿y la ley qué es? Santa. No era tan muérgana la ley es santa, perversa, pero el muérgano era yo. Y es lo que Pablo va a decir, el muérgano era yo porque yo me propuse hacer lo mejor para ella, pero cuando yo quería hacer lo mejor, no podía.
Y a veces me encontraba haciendo algo totalmente diferente. Ahora bien, si lo que hago, si lo que no quiero, eso es lo que yo hago, ¿será que la ley es mala? No, la maldad está en mí. Bueno, todo eso es lo que está en esos del 7 al 26, que es larguito, pero se lo voy a adelantar. Si ustedes quieren, mañana lo miramos un poquito más en detalle, pero la esencia es que del 7 al 16 está hablando del primer matrimonio, diciendo, eso es muy difícil, porque el hombre es débil y la ley es perfecta. Tiene que ver así, pero terminemos con que el segundo matrimonio es el del Espíritu, Cristo nos justifica y el Espíritu nos impulsa a la santidad. Y si en el primer matrimonio lo que teníamos era hombres desobedientes, en el segundo matrimonio lo que tenemos es hombres y mujeres creyentes. Hombres y mujeres creyentes. Por eso esa analogía del matrimonio nos dice, no señores, la gracia no va a crear hombres pervertidos, va a crear hombres creyentes. ¿Está claro esas tres analogías para decir que la gracia, de nuevo resumimos, no nos conduce a la perversión? La gracia no nos conduce a la perversión. Si alguien se pervierte, como dijo Pablo, se pervierte es porque así mismo decide hacerse transgresor, pero no es la gracia la que lo pervierte. No tengamos temor de la gracia. La gracia nos lleva, ya lo explicamos con lujo de detalles, la gracia nos lleva a una vida nueva. Esa sesión del conflicto con el pecado, como se llama aquí, está hablando de dos cosas. Que el hombre es débil. El hombre es débil ante la ley. El hombre es débil ante la ley, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandato, despertó en mí toda clase de codicia. Está hablando del primer matrimonio, interprétenlo por favor, mirando el primer matrimonio. Porque hay cristianos, vuelvo y repito, y nos hemos confundido, que lo interpretan mirando su vida allí y no entienden, pero ¿cómo así? Eso está muy complicado. Y entonces, si Pablo dijo esto, ¿nosotros qué podemos hacer? Pero Pablo está hablando desde la vida en la carne, desde la vida en la carne. Y por eso en el capítulo 8 que vamos a ver mañana, tiene un inicio precioso. Y es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. El pecado se vale de lo bueno para provocar la muerte, dice el versículo 13. El hombre es débil ante la ley no lo deja en paz. El hombre es débil ante la ley no lo deja en paz. La ley le aviva el pecado, la ley termina arruinándolo y el hombre termina fracasando en su intento por hacer el bien. De manera que todo esto que Pablo termina en el capítulo 7 como que, oiga, creo que Pablo debió haber saltado del capítulo 6 al capítulo 8 y nos hubiera ahorrado ese lío que algunos dicen ahí, esa sentencia final que parece desastrosa. Íbamos muy bien, íbamos excelente con la justicia imputada y excelente ahora con que éramos esclavos de la justicia, para que en el versículo 25, 24 dice, yo soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Algunos dicen, oiga, eso estuvo como un desvío del tema, pero ya estamos viendo que no se está desviando del tema, sino que está poniendo cómo es vivir bajo la ley. ¿Cómo es vivir bajo la ley? Si tú te sientes miserable en la vida cristiana por tu impotencia para servir a Dios, ubícate, ¿dónde estás viviendo? A ver, de nuevo, este es el examen final. El que no lo sepa, mañana no lo dejamos entrar. Mañana lo dejamos entrar si usted no responde esta pregunta. Si usted se siente miserable en la vida cristiana porque se siente impotente para agradar a Dios, ¿usted está viviendo en la ley? Bueno, aprobaron como 5. Última oportunidad. Es la última oportunidad para los que mañana... Bueno, si nosotros nos sentimos miserables, si nos sentimos que no alcanzamos, si sentimos que en la vida cristiana el Señor está tan lejos, si sentimos que ser amigos de Dios es un imposible, si sentimos que todo lo que hacemos en esta vida nos aleja de Dios, nosotros estamos viviendo en la... Muy bien, pueden venir mañana. Eso es lo que va a llevarnos todo ese texto.
porque nosotros nos encontramos entonces, por nuestras propias fuerzas en la carne, cada vez más miserables, por nuestra naturaleza pecaminosa, porque en el versículo 18 dice, yo sé que en mí, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, y aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, yo no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Cómo servir a Dios cuando hay un pecado que nos domina? Bueno, y por eso ya dijimos, volviendo todo esto, todo se va enlazando, todo esto se enlaza, por eso dijimos que estamos en la analogía del bautismo, que estamos muertos al pecado. ¿Se dan cuenta? Que está hablando Pablo del primer matrimonio, no está muerto al pecado, el pecado lo domina, pero sin embargo él dijo, yo puedo ser un buen esposo, yo puedo servir a la ley, yo puedo ganarme el ser justo delante de Dios, y él va a decir, esto es una cosa imposible. Quien lo va a hacer al final se va a sentir un pobre miserable que nada puede hacer para alcanzar a Dios. Pero mañana, la buena noticia de una vida mediante el Espíritu. Educación cristiana, encontrando tesoros en las profundidades de la palabra.